Listo. Entonces, bueno, nuevamente el ingeniero, buenas tardes, compañeros. A mí me tocó exponer sobre las protecciones respiratorias, de las cuales he preparado unas diapositivas, comenzando desde lo más básico que sería el tema del ambiente. Sí. Entonces, bueno, aquí integrante mi persona. Protecciones respiratorias. Sí. Vamos a ver el propósito. El propósito de las protecciones respiratorias. El proteger sería prácticamente a los empleados de las exposiciones a polvos, partículas y sustancias químicas que puedan afectar el sistema respiratorio y pueden generar enfermedades. ¿Sí? Podemos revisar también que hay una identificación de riesgos respiratorios, cuáles pueden originar la contaminación, qué contaminantes hay presentes, en qué concentración, qué otros factores afectan el grado de exposición. Sí, en cuáles pueden ser las causas de contaminación. Bueno, prácticamente puede ser todo lo que en la mayoría lo que es el sector ambiental. ¿Cuáles pueden ser con combustibles fósiles, tema en el petróleo o gases naturales o el carbón, minería? ¿Qué contaminantes hay presentes? Los contaminantes ahí presentes, los primarios, son los primeros que van directamente en la atmósfera, como sería el CO2, el SO2, el NO, perdón, el nitrógeno. Como contaminantes secundarios son aquellos que forman mediante procesos físicos y químicos que se dan en la atmósfera. ¿En qué concentración? Bueno, eso ya dependería en el lugar que nos encontremos, ya sea en un lugar de trabajo donde que tal vez se puede emitir algunos tipos de gases. En otros factores que afectan el grado de exposición, bueno, eso sería los factores que el grado de exposición, eso prácticamente sería dependiendo, ¿no? Dónde estemos o el lugar en que nos encontremos. Sí, en el aire, lo que les mencionaba hace un momento, que se encuentra en el ambiente. En el estado físico de los metales podemos encontrar exposiciones en la parte sólida, líquida y gaseosa, como pueden ser los tachos, como por ejemplo los tachos de tiñer, pintura, en los sólidos de carbón, bueno, y en líquido igual lo que puede ser los aerosoles. Los tipos de riesgos. Los tipos de riesgos que podemos tener, bueno, ahí tenemos lo que son partículas, polvo, nieblas, humo y microorganismos. Gases y vapores. Sí, el polvo. El polvo es generado cuando un material sólido se fracciona en partes muy pequeñas, como por ejemplo en operaciones de lijado, triturado o esmerilado. Cuando más pequeña es la partícula, más tiempo permanece suspendida en el aire y más fácil será de inhalar. En la niebla son finas gotas de líquido formadas en procesos de atomización o de condensación. Esto se puede dar en el tema a veces de pulverización, como por ejemplo podemos tener ahí en lo que es lavado de vehículos, a veces que se pulveriza con diésel u otros químicos. En los humos se forman cuando un metal o un plástico se calienta hasta fundirse y se vaporiza rápidamente. Este se enfría en contacto con el aire y forman partículas sólidas muy finas que quedan suspendidas en el aire. Eso puede ser en el tema de incendios o cuando tal vez se prenda fuego en alguna ocasión, ya que podemos generar igual un contaminante. En los gases, en las sustancias en este estado que se expanden hasta ocupar todo el recipiente que las contiene en el aire. Ejemplos tenemos el oxígeno, el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el nitrógeno y el helio. Sí. En los vapores podemos decir que son las sustancias en estado gaseoso, que son sólidas o líquidas a temperatura, se forman por evaporización de estado sólido o líquido, como por ejemplo tenemos ahí los disolventes, los componentes de pintura o petróleo. Efectos de contaminantes en la salud. Bueno, aquí estamos presentando una pequeña imagen donde que se ve las rutas de exposición hacia el cuerpo. La ingestión que sería menor importancia debido a las restricciones actuales de comer o beber en zonas de trabajo. Hay muchas de las veces que en los lugares de trabajo que no adecuados
A veces por compartir un ejemplo entre compañeros, no sé, alguna bebida o alguna comida, pero no tomamos en cuenta qué grado estamos exponiéndonos en el lugar que tenemos. Sí, la absorción cutánea, que prácticamente esto se da directamente a la piel, y la inhalación. La inhalación se puede decir que es el ingreso a través de los pulmones, partículas muy pequeñas y moléculas de gases y vapores que pueden moverse por el organismo a través del torrente sanguíneo. ¿Sí? Las defensas naturales de nuestro cuerpo, dependiendo de los gases, ahora tenemos aquí de lo que se puede decir el del COVID-19, que nosotros igual tendríamos, o nuestro cuerpo generaría prácticamente nuestras defensas, ¿no? Ahí nos daría algunos síntomas, como se puede ver aquí en el cuerpo. Sí, efectos sobre la salud, tenemos unos efectos agudos y algunos que se puede dar una detección de gases peligrosos. En agudos podemos tener la tos, irritación ocular, estornudos o debido a la presencia de polvo. Y en la detención de gases peligrosos, puede que el gas o vapor detectarse por el olor, sabor o niveles inferiores al VLA. La capacidad de retención en el carbón activo y las sustancias que absorben el carbón activo. En control de riesgos, prácticamente en control de riesgos, en la parte encontré yo una por ingeniería, donde que se debería ver evaluar el proceso, cambiar el proceso, eliminar los riesgos, sustituir por un material de menor riesgo, o clausurar, aislar la operación de trabajo, o usar ventilación local. En clausurar o aislar la operación de trabajo prácticamente sería en que si vemos una actividad que sea peligrosa, deberíamos detenerla. En el caso de las zonas de pintura, podemos dar un ejemplo donde que no estés utilizando la mascarilla, que sería adecuado. Sí, bueno, aquí tenemos unos ejemplos de control de riesgos. Tenemos aquí en la parte administrativa, donde por la parte administrativa se debería considerar capacitar a los trabajadores sobre las operaciones seguras, usar unas buenas prácticas de limpieza continua, rotar al personal dentro y fuera de las áreas de exposición y un monitoreo médico. Aquí tenemos también un pequeño cuadrito de un programa administrativo de protección respiratoria. Aquí encontramos la identificación de los riesgos, efecto de los contaminantes en la salud, control de los riesgos, entrenamiento y el uso de mantenimiento de respiradores. Prácticamente lo que estamos hablando acá. Sí. Los equipos de protección respiratoria. Prácticamente, bueno, he encontrado los dos tipos, unos que son purificación de aire y unos que son respiraderos con suministro de aire. En los de purificación de aire encontraríamos estos, los que local o los primeramente, serían los que no requiere de mantenimiento. Sí, esos prácticamente serían las mascarillas desechables. Los que se requiere un bajo mantenimiento, mantenimiento tradicional, pieza facial de cara completa, respiradores de purificadores de aire forzado, y en respiradores de suministro de aire, la pieza facial en media cara, suministros con aire de un PFA es igual a 50, pieza facial de cara completa, capuchas o cascos con suministros de aire PFA, 1000, aparatos respiratorios contenida SCBA, que tiene un PFA es igual a 10,000. Sí. La tecnología de filtración, prácticamente aquí encontraríamos dos clases de la tecnología de filtración. Acá podemos tenemos un ejemplo que sería la mascarilla prácticamente la normal, sería la N95, más o menos un ejemplo, donde que encontramos una capa filtrante de poliprolifeno no tejido, una montura acrílica, una capa interna con polipropileno no tejido y una capa externa de polipropileno no tejido. Sí, esta sería la imagen de unas microfibras del polipropileno y también la estructura de carbón activado. Sí, los tipos de cartuchos mediante la aplicación a utilizar. Bueno, según lo que estábamos conversando, dependiendo de la aplicación a donde se vaya a utilizar el tipo de protección respiratoria, tenemos aquí unos ejemplos de que tenemos para vapores orgánicos, gases o ácidos, vapores orgánicos y ácidos, amoníaco, metaleninas, formaldehído y cloromercurio. Sí, tipos de respiradores más comerciales. Aquí tenemos unos 3 ejemplos donde podemos encontrar prácticamente lo que sean las mascarillas desechables, los respiradores para polvos o partículas,
Acá tenemos un respirador para partículas, gases y vapores. Y acá tendría un respirador para partículas, gases y vapores de cara completa. Esto prácticamente ya se utilizaría para ambientes más fuertes. Sí, la vida útil de los cartuchos. Lo habitual es hacerlo cuando empezamos a detectar olor o sabor del contaminante, con lo que estamos exponiendo al trabajador, o bien tomamos una opción ultraconservadora, desechándolos después de cada uso, lo que implica una pérdida de recursos que podemos destinarlos a otras acciones preventivas. ¿Sí? Mantenimiento y limpieza del respirador. En mantenimiento y limpieza del respirador podemos encontrar aquí algunos pasos. Remueve los filtros y los cartuchos. Lava con jabón suave y agua tibia. Utiliza un cepillo suave si es necesario. Escúrrelo y seca. Asegúrate de que esté en perfecto estado. Coloca los filtros nuevamente y guárdelo en un empaque. Sí, como hay aquí una recomendación adicional, prácticamente las mascarillas deberían guardarse en su empaquetadura, ya que como un ejemplo en los que son de carbón activo, estos se siguen consumiendo, ¿no? Prácticamente como los cartuchos son para absorción, entonces prácticamente tendría un desgaste. Sí, recomendaciones importantes para proveer una protección respiratoria efectiva, el respirador purificador, los filtros de aire debe ser el adecuado para el contaminante. El respirador debe ajustarse a la cara del trabajador para que pueda obtener una protección adecuada. La aceptación por parte del trabajador para la debida utilización y regirse a un programa de capacitación de seguridad eficiente. Sí, aquí tenemos unos pequeños pasos para el uso correcto y el cuidado del respirador. Sí, podremos decir que tenemos dos, el sellado de presión positiva y el sellado en presión negativa. Sí, en el sellado de presión positiva, una prueba de presión positiva se hace colocando la palma de la mano sobre la tapa de la válvula de exhalación y exhale suavemente. El siguiente paso sería la máscara deberá inflarse levemente. Si hay fugas de aire entre la cara y el sello facial del respirador, cambiar su posición y ajuste de las correas para el ajuste seguro. Si no puede lograr un sellado adecuado, no entrar en la zona contaminada y notifique a su supervisor. El sellado en presión negativa. Colocar los pulgares en el centro de la válvula de los cartuchos e inhale suavemente. La máscara debe hundirse levemente en ambos cartuchos. Si hay fugas de aire entre la cara y el sello facial del respirador, cambiar su posición y ajuste de correas para un ajuste seguro. Si no lo puede lograr un sellado adecuado, no entrará a la zona contaminada y notifique a su supervisor. Sí. Acá en este caso tenemos el uso correcto del respirador de partículas y prácticamente serían lo que corresponde a las mascarillas desechables. Sí, aquí tenemos los tres pasos. El primero que se puede decir que coloque el respirador sobre su boca, posiciones primero y el tirante inferior y luego al superior. Segundo paso sería presione el sello de nariz almándolo, evítele amoldándolo, perdón. Evite diseñarla o pellizcarla con sus manos durante el ajuste. ¿Sí? Eso sería en la parte de la nariz que tendría que apretar. El tercer paso sería coloque sus manos en la forma de copa sobre el respirador. Si es del área no fuga, es el sello que ajusta correctamente el ajustado. ¿Sí? Eso sería de mi parte, ingeniera, sobre el tema de los protectores de vías respiratorios. Muchas gracias. Leopoldo. Muy bien, Leopoldo. Entonces, usted, de acuerdo a la exposición, pues queda claro que hay que seleccionar de acuerdo al tipo de contaminante, ¿verdad? Esa es la forma de escoger la mascarilla. Tal vez en la parte de ahí, no vi acá en la exposición, cuando tenemos una atmósfera con oxígeno reducido, no sé si tal vez por ahí encontró esos respiradores que serían prácticamente autónomos. Sí, prácticamente lo que sí pueden encontrar, pero la verdad no le puse en espacios reducidos. Prácticamente la recomendable sería, lo que pude ver es la de carbón activado. Sí,
prácticamente sería la de cara completa. Y bueno, aquí también tengo unos ejemplos de los cartuchos. ¿Sí? Ah, ya. Este es del carbón activado, que sería en 3M. Acá tengo otro que es un filtro de partículas PM100, donde que sería también en lo que es de trabajos de pintura, y lo que serían las mascarillas KN95, prácticamente las que estamos utilizando todos por el motivo de pandemia. Ya, muy bien. Líder tiene una pregunta por ahí. Dije, disculpe, esos cartuchos, después de haberlos utilizado, pueden, o sea, volverlos a, o sea, qué sé yo, a desinfectarlos y volverlos a reutilizar, o ya solo tienen un uso cada para. Bueno, si desea responderle, bueno, un cartucho se consume. Ese es los cartuchos tienen un consumo y ya, una vez consumidos, ya no pueden servir, ¿no? Entonces tienen una vida útil. No hay cómo reutilizar. La mascarilla la puede reutilizar y comprarle un nuevo cartucho. Perdón, Inge, es justamente lo que les mencionaba hace un momento, que los cartuchos, al menos del carbón activo, esa se debe mantener en los sellos plásticos en su estuche, porque prácticamente el carbón sigue absorbiendo, ¿no? Se sigue consumiendo. Entonces, ese es el tema. Ya, muy bien, Leopoldo, su exposición. Solo me quedaba por ahí algo que creo que lo puso y tal vez no sé, no sabe de qué se trata, y yo también estaba viéndole un poquito porque no estaba relacionada con el término PFA, decía una parte ahí. Sí, justamente, Inge, verá, yo le quería decir yo estaba consultando, me decía que era la poliomielitis, parálisis flácidas agudas. Ya. Bien, lo correcto. Ya, más bien esa parálisis flácidas agudas, bueno, más bien queda ahí la duda porque no he escuchado el término, me parece que hace referencia más bien a un tipo de normativa y algún tipo de composición de las mascarillas. ¿O usted la encontró en ese sentido? Porque justo veo esa terminología y le veo ahí y digo... Sí, más que todo, según lo que yo le entendí, es que prácticamente son un tipo de infecciones respiratorias, algo así, es como una norma. Y dependiendo de eso es el uso. Ya, pero es que ahí se le asigna una numeración por lo que vi, ¿no? Entonces, Sí, le asigno numeración, pero eso no entré más a fondo en el tema, pero sí, estaba justamente, le iba a hacer la misma consulta del PFA, porque eso es lo que encontré, lo que significaba, pero no tenía muy claro. claro, yo normalmente en la parte de los respiradores, pues es básicamente, tenía usted también otro término ahí que era BLA, ¿no? Que es el valor límite permisible, eso significa BLA, ¿no? Que es la exposición diaria que puede tener un trabajador. Pero esta parte de PFA me parece que es normativa y por eso justo estaba ahí. No estoy relacionada con el término, pero como le puso ahí en la diapositiva, creí que tal vez tenía usted ahí. Bueno, con todo queda ahí pendiente. Líder tiene otra pregunta, creo ahí. No, y que ya se quedó parada la mano. Ay, ay, ay. Listo, no hay problema. Bueno, muchas gracias, Leopoldo. Okay. Más bien, bueno, yo les voy a buscar, pero me parece que es una normativa, y cuando hablamos de normativas, de contaminantes de una manera tan general como usted lo planteó, desde mi punto de vista y mi criterio, de lo que yo entiendo, debe ser algún tipo de composición, ¿no? Algún tipo de composición de las mascarillas, como por ejemplo, que puede ser más o menos gruesa, pero estoy aquí especulando, ya le voy a revisar con todo y ahí les paso el dato, ¿no? Que es un término nuevo. Yo encontré qué significaba la PFA en la epidemiología. Quería decir que de parálisis flácida aguda, en la cual se aísla el poliovirus vacunal en el que se considera entre 4 a 40 días de haber recibido la vacuna. Eso me salió a mí No, no claro, creo que vaya por por eso ahí. no le puse, No. porque la verdad me quedé con esa duda.
me parece que es una normativa, más bien, una normativa, y cuando hablamos de normativa hablamos de construcción. Y como aquí hay polímeros, polietileno, tantos materiales, debe hacer algún tipo de terminología en ese sentido. Pero bueno, entonces ahí yo con todo ya voy a revisar un poco más de eso y les comento de eso. Muchas gracias, Leopoldo. Muy Ay, buena que su ustedes. exposición. Me alegro mucho que se haya tomado la molestia de revisar, de generar un material didáctico adecuado para sus compañeros. Si acaso quieran muestras. Ya, muy bien. Vamos a ver aquí. Sean gratis. Vamos con la siguiente exposición. De la Cruz, Brian. ¿O alguien más tiene alguna pregunta? Perdón, que me salté ahí. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta para su compañero? No. Bueno, vamos con el grupo de Brian, que hace grupo con Ramírez y Luis. No sé si, creo que no está Ramírez. Coméntenos, Brian, la situación. Yo no tenía que hacer la presentación de las diapositivas. ¿Mandé? Él tenía que hacer la presentación de las diapositivas. ¿Y qué pasó con su compañero? Estaba aquí, no sé si... No sé qué pasó. No se le escucha muy bien, Brian, no le entiendo muy bien. Sí estaba aquí, no sé qué pasó ahí. Bueno, ¿Sí estaba aquí? pregúntele qué pasó para ver. Ya se puso en contacto, me avise si ya se puso en contacto para ver qué pasó. Si sí o si no. Si no, para ir por el siguiente grupo.